Hola amigos y amigas, aquí me tenéis para hablaros de la conjunción que tendremos el próximo 21 de abril de este año 2024, una conjunción entre Urano y Júpiter. Bueno, he aprovechado para realizar una presentación porque en esta presentación he incluido históricamente cómo han ido estas últimas conjunciones empezando por el año 1927. Vamos a ver si yo y la tecnología nos vamos aclarando. Júpiter y Urano, que van de la mano, ¿eh? Que es un poco así como un verso, pero es verdad. Van de la mano y avanzando por por el mundo astral. Bueno, pues empezamos hablando de que este próximo 21 de abril, ya en el grado 21 de Tauro, tendremos esta conjunción de nuestro querido Júpiter, un planeta social, con Urano. He ido desglosando un poquito cómo fueron las últimas conjunciones y he aprovechado en esta presentación, que si alguien la quiere me la puede solicitar por correo electrónico, yo intentaré también dejarlo debajo de este vídeo, eh, con pantallazos del diario La Vanguardia, al cual yo estoy suscrito y he aprovechado esta situación, de cómo fueron las noticias que en aquellos años vivimos o vivieron con esta conjunción. La conjunción en el año 1927 cayó en el 15 de julio de ese año en el grado 3 de Aries y además del decanato de Aries. Eh, yo viendo y estudiando esta composición astral, me doy cuenta de que los movimientos que se empiezan a desarrollar a partir de esta conjunción, pues van durando como son cambios como lentos, a pesar de que está ahí Urano, que tiene como una velocidad y una imprevisibilidad increíble, pero que de alguna manera todo lo que se siembra en una conjunción, vemos el resultado final en la siguiente conjunción, ese ciclo que dura aproximadamente 13-14 años. En el año 1927 hubo como tres conjunciones, porque hubo la directa, una retrogradación y otra directa. La siguiente fue también el 11 de agosto del 27, ¿eh? Y la siguiente fue el 25 de enero de 1928. Todas en Aries, en el principio de la carta astral, en los primeros grados, Aries, Aries, una, una búsqueda total de la independencia. En aquella época, la verdad, que es una época que vino marcada desde ahí hasta la siguiente conjunción, que fue en el año 1941, muy marcada por el surgimiento de, bueno, para empezar, la Gran Depresión, que fue una gran crisis financiera, que rompió muchos moldes, y después las consecuencias de la Primera Guerra Mundial es aquí cuando empiezan a resurgir con el escalado de nacionalismos, de imperialismos, sobre todo de Alemania, por el fracaso de la Primera Guerra Mundial. Y en España, por ejemplo, también fue la caída de la monarquía, la llegada de la República y después la famosa guerra civil. Para haceros una idea de lo que pasó en aquellos años, también hubo, porque donde entra Urano y entra Júpiter, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con cambios hacia el futuro, es decir, soluciones del futuro, que no las tenemos en el pasado, pues ahí es cuando también entra mucha esa energía uraniana, ¿no? Por ejemplo, el año 1927 es cuando la BBC, la famosa British Broadcasting Corporation, realizó la primera emisión. Eh, Hubo, por ejemplo, el 15 de julio, que fue exacto una de esas conjunciones del año 1927 en Viena, en Austria, hubo la revuelta de julio del 27 en la que hubo muchos muertos y muchos heridos. Eh, a nivel tecnológico también de avance, que tiene mucho que ver además con esta conjunción. En España, el 18 de julio del 27 es cuando se decreta la creación de los aeródromos, de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Alicante, Málaga y Burgos.
Eh, en China, por ejemplo, tuvo lugar la revuelta de Nanchang, que por miembros del Partido Comunista Chino, que esta fue, digamos, el germen de lo que acabó siendo la Guerra Civil China. O incluso, también a nivel tecnológico, el 14 de diciembre de ese año, en España tuvo lugar el primer vuelo comercial operado por Iberia entre Madrid y Barcelona, lo que posteriormente se llamó puente aéreo, que ahora está, entre comillas, y ahora, sobre todo, para que entramos en una conjunción en tierra, fijaros bien, en tierra, eh, este servicio aéreo ahora está siendo solapado por el servicio del tren de alta velocidad, ¿vale? Tierra. Eh, o, por ejemplo, hubo un caso curioso, por ejemplo, en el año 1928, el 1 de enero, en Sierra Leona, África, una ley del gobierno colonial británico prohibió la esclavitud. En el año 28 todavía había esclavitud. Y bueno, o por ejemplo, el 22 de febrero, el piloto australiano Bert Heinler, con una avioneta dotada de un motor de automóvil, cubrió en 16 días los 16.000 kilómetros que separaban Londres de Port Darwin en Australia. Ya pasamos a la siguiente conjunción. Esta es una conjunción que se dio el 8 de mayo de 1941 en el grado 25 de Tauro, que es un grado muy parecido al que vamos a tener ahora el próximo 21 de abril. Será en Tauro y además en decanato de Virgo. Tauro, el gran almacenador, el autosostenible, el tranquilo, el de simplificar todo. En Virgo, control, seguridad versus control. Bueno, en este caso nos encontrábamos con las consecuencias de todo aquello que se había ido germinando durante el periodo desde el 1927 hasta finales de antes de esta conjunción, ¿no? Y aquí nos encontramos con una época, quiero pasar a la siguiente pantalla, en la que ya estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. No era plena del todo porque todavía no había entrado en el año 41 en el 26 en la fecha de esta conjunción, no había entrado todavía en la guerra Estados Unidos. Pero sí que este año fue cuando ya entró a finales del 41, ¿vale? Aquí podríais leer un montón de acontecimientos bélicos, pero bueno, algunos, como podríamos hablar, por ejemplo, de que el 31 de julio del 41 los alemanes redactaron ese documento tan siniestro y tan detestado y tan que era el de la solución final al problema judío, que no era otra cosa que los campos de concentración y los crematorios. Y es una época en la que, bueno, de alguna manera, pues poco a poco todos los actores que intervinieron en la Segunda Guerra Mundial van empezando a desencadenarse, ¿no? Sobre todo ya cuando la cuestión de alguna manera se acelera fue a través del atentado que hubo en Pearl Harbor, en Hawái, cuando Japón atacó la base naval de Estados Unidos y a partir de ahí Estados Unidos declaró la guerra a Japón y posteriormente pues ya digamos que los dos bandos empezaron a luchar de alguna manera encarnizadísimo. Las consecuencias de esta guerra lo veremos en la siguiente conjunción. ¿Por qué? Porque aquí vemos que todos estos movimientos hacen que a posteriori cada uno pues ocupe un rol diferente a lo mejor al que hubiera esperado, ¿no? Porque en la siguiente conjunción, que ocurrió el 7 de octubre de 1954, nos encontramos, en este caso será en el grado de cáncer, decanato de Piscis, aquí ya es como en una situación de Tauro como más de hacer guetos, de hacer grupos, de hacer mm, bandos, de alguna manera, ¿vale? Nos encontramos con una Alemania desarmada, con un Japón desarmado, con dos bloques, por un lado el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos y posteriormente Europa, y por el otro lado el eje
soviético, ¿no? Porque además, durante estos años, que además hubo como también en el año entre el 54 y el 55 una conjunción con retrogradación otra vez directa, es decir, tres pasos por ese punto, ah, en conjunción, pues bueno, aquí vemos creaciones que tienen mucho que ver con todo eso que se había germinado en estos años, ¿no? Por un lado, pues se funda en Ginebra, en Suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el poder, ¿vale? De disuasión que se utilizó con las armas nucleares. Ah, por ejemplo, ah, en China, Mao Zedong se convierte en el primer presidente de la República Popular China. España incluso consigue, a pesar de su posición política, ingresar en la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la que llamamos OCDE. Ah, incluso aquí, fijaros la consecuencia. El 5 de mayo del año 55, Alemania Federal, la República Federal Alemana, se convierte en un estado independiente, porque había quedado como eh, en sumisión a los dos ganadores de esta guerra, que no fueron otros, sino que Estados Unidos y la Unión Soviética. Y el 14 de mayo del 55, aquello que hablamos de el fortalecimiento de los bandos, eh, la Unión Soviética se creó lo que posteriormente se llamó el Pacto de Varsovia, en la que los 8 países, incluida la Unión Soviética, crearon lo que es la OTAN del Este, ¿no? A nivel así tecnológico, a mí me llama mucho la atención porque me gusta mucho la música. Eh, en ese año presentaron la famosa guitarra Fender Stratocaster, una maravillosa guitarra que tantos buenos sonidos y buenos recuerdos nos trae a todos nosotros. Aquí ya pasamos a la siguiente conjunción que se dio entre el año 68 y 69. Y aquí ya lo tenemos en Libra, decanato de Libra, que es como más social, como ya ver a los otros, es como, como más diplomático. Es una época además que sí, que aquí en este planeta, de alguna manera, siempre ha habido conflictos bélicos, porque aquí era el final casi de la Segunda Guerra, de la Guerra de Vietnam. Ah, y fijaros que aquí en el diario el- La Vanguardia habla de que debería acordarse una retirada mutua de las tropas en los próximos 40 días. Hablan de Vietnam. También es la época de diferentes revueltas, sobre todo el mayo del 68, es decir, ese punto de modernización. Y también es la época en la que damos un gran paso en la humanidad, que es la llegada del hombre a la Luna, de poner la humanidad, porque fue un paso que dio, el paso que dio Armstrong fue un paso que no solamente lo dio él, lo dimos todos a la vez. Aquí tenemos la portada, que es 2 días después de la conjunción, pero que hablaba del día que hubo conjunción, además que fue perfecta. Eh, el 20 de julio del año 69, el hombre pisó la luna. Y fijaros bien que en el mapa de ese día, eh, no solamente se da esa conjunción entre Júpiter y Urano, es que ese día había una conjunción y en Libra con la Luna, con lo cual es maravilloso porque ese día, el primer día y único día hasta ahora que el hombre ha puesto los pies en nuestro satélite, maravilloso, ese que además a nivel astrológico nos da tanto y tanto que hablar, pues la Luna estaba en conjunción con Júpiter y con Urano. ¿Qué más cosas ocurrieron en esa época para tenerlo un poco en cuenta? Pues fijaros, en mayo del 68, una de las grandes revueltas que hubo en Europa, porque no solamente fue Francia, eso generó también una sinergia en el resto del mundo occidental. En México ocurrió el 2 de octubre de ese año aquella matanza que hubo
la Tlatelolco, en la que hubo gran cantidad de muertos. Ah, también, a ver, está aquí que se me va. España todavía estaba en aquella época metida en sus guerras y sus todavía situaciones postcoloniales en IBNIC, que esto es en Guinea Ecuatorial. Es cuando se salió definitivamente de allí. En España, el 24 de enero del 69, la dictadura franquista dictó una ley marcial en Madrid. Esto como también pues, todo aquello que se empezó a generar en mayo del 68 también se empezó a ver aquí dentro de la dictadura con el cierre de la universidad y donde fueron arrestados más de 300 estudiantes. El 2 de marzo del 69, en Toulouse, que es la cuna de la aeronáutica en Europa, se realizó el primer vuelo del Concorde, que fue el avión, no el único avión, hubo un avión también ruso, pero que tuvo muchos problemas, que fue el Tupolev Tu-144, de avión de pasajeros, que volaba a dos más, a dos veces la velocidad del sonido, en este caso el Concorde, famoso Concorde, que hace ya unos años fue retirado del servicio, sobre todo por, aparte de fallos, algún fallo, un accidente que tuvo últimamente, por el gran consumo de combustible que necesita. El 28 de junio de ese año, en el bar de Nueva York, un bar con ambiente gay, el Stonewall Inn, un grupo de personas homosexuales y transexuales se resistieron a ser detenidos en una redada de la policía y ahí es donde empezaron los disturbios de Stonewall y eso generó esa fecha, lo que a día de hoy es el maravilloso Día del Orgullo Gay. Ahora yo no sé ya si ya se le dice que orgullo gay o el LGTBI, pero bueno, que es un poco de ese movimiento de emancipación social. Ah, el 13 de julio del 69 la Unión Soviética lanzó una sonda a la Luna que falló en su alunicidaje. Y bueno, y el 21 de julio el comandante Neil Armstrong se convirtió en el primer ser humano que pisa la superficie de la Luna a las 2:56, ¿vale? La nave Apolo 11 y ese fue un gran paso para la humanidad y para ver que hay algo más fuera de nosotros mismos, ¿no? Muy de Libra, ¿no? Hay algo más, dicen los otros, de alguna manera, aunque veamos ese vacío que hay en el universo, de alguna manera, pero, pero, pero que salimos de aquí. El 22 de julio de ese año en España, el dictador Francisco Franco nombró a su sucesor, que no fue otro, una sucesión totalmente a dedo, Juan Carlos de Borbón, que es esa persona que actualmente vive en los Emiratos Árabes. Bueno, incluso bueno, a nivel tecnológico muy interesante, el 4 de septiembre de ese año en Ciudad de México se inauguró el metro con un tramo de 12,66 kilómetros con 16 estaciones. Ahí ya pasamos al siguiente, la siguiente conjunción que se dio en el grado 8 de Sagitario, el decanato de Aries, ya una época ya un poquito más diferente, en la que, bueno, igual los propósitos y las problemáticas eran un poquito diferentes a nivel mundial, ¿no? 8 de marzo, el 14 de mayo del 83, ¿vale? Ahí hubo la retrogradación y el 25 de septiembre del 83 eh, ya entró directo ya para volver a ver en la siguiente conjunción. En este caso, en aquella época, pues bueno, a nivel tecnológico, por ejemplo, en España, en el Hospital de Belviche, se realizó el primer trasplante de hígado. Ah, hubo, por ejemplo, ah, sucesos así bélicos como la guerra de Irán con Irak. Ah, en España, la famosa noticia de la nacionalización de la empresa Rumasa, aquella empresa de la familia Ruiz Mateos. Eh, Estados Unidos, su presidente Ronald Reagan anunció en aquel año, el 23 de marzo, el sistema estratégico de defensa conocido como Guerra de las Galaxias.
fue el 4 de abril cuando voló por primera vez el transbordador espacial Challenger de la NASA. Am, en el 21 de julio de ese año, en la base de Vostok, en la Antártida, se registró la temperatura más baja que se ha registrado nunca en la Tierra, que fueron de 89,2 grados bajo cero. Y bueno, en Cataluña, por ejemplo, fue cuando se inició el canal de televisión catalán TV3, que fue un hito, sobre todo para nosotros, para los catalanes, porque la primera vez que había un canal de televisión en nuestra lengua materna, que es el catalán. Y bueno, y hubo un casi desastre mundial, que fue el 26 de septiembre. Hubo un error en un satélite que puso al mundo a escasos minutos de una guerra nuclear. Fue el incidente del equinoccio de otoño, que fue evitada por el teniente soviético Stanislav Petrov. Y bueno, también fue el año que Estados Unidos invadió la isla de Granada, ¿os acordáis de todo esto? Aquí ya pasamos a la siguiente conjunción que se dio en el año 1997. Aquí tenemos la portada del periódico La Vanguardia, la que vemos, por ejemplo, que el chino Deng Xiaoping estaba en estado grave, o que uno de cada cuatro alumnos de 15 años no comprende lo que lee. Muy interesante porque esto ha ido a más, ¿eh? Ha ido a más y más ahora con la pantallitis que tenemos de las tablets, los móviles y demás. En este caso, la conjunción se dio en el grado 5 de Acuario, en el decanato de Libra. Ya sabéis, Acuario, redes, ahí es donde ya se empezó a cimentar todo el tema de redes, de pensar que soy libre porque me puedo expandir por ahí, pero estoy atado realmente a un teléfono, esa doble lectura que podemos tener de Acuario. En el decanato de Libra, que Libra, tiene mucho que ver con la diplomacia, con los otros, con nuestra parte más social, también es como esa parte tiene ese punto de dependencia. Entonces, de Acuario, pantalla, esa dependencia se empezó a cimentar a partir de este momento. ¿Qué cosas sucedieron en el año 97? Pero que bueno, que toda esta energía se iba impregnando hasta la siguiente conjunción que fue en el 2010. Pues, por ejemplo, fue Ah, en el año 97, pues en Suiza se firmó un acuerdo histórico para liberalizar el mercado de las telecomunicaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ese año fue el año que científicos escoceses anunciaron que lograron clonar una oveja, la famosa oveja Dolly. Ah, el 1 de abril, muy de ya de esa época, en Japón se inició por primera vez el Pokémon, famoso Pokémon. El 2 de abril en España, los científicos del CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, un estamento estatal, consiguió demostrar que un medicamento sintetizado hace años por investigadores alemanes causa la muerte de células cancerosas sin afectar a sanas. Ah, ¿Qué más cosas podemos aquí? Por ejemplo, el 17 de mayo en Irlanda del Norte, en Eire, Jerry Adams, líder del Sinn Féin, que será el brazo político del IRA, aceptó la oferta del primer ministro británico en aquel entonces, Tony Blair, de establecer un diálogo bilateral para alcanzar la paz en ese país. Fue el año que el Reino Unido traspasó el control de Hong Kong a la República Popular China después de 155 años de colonización. Eh, el 4 de julio, la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA tomó contacto con la superficie de Marte, con el gran guerrero. Eh, Fue el año desgraciado en el que la banda terrorista ETA, todavía en activo, asesinó al concejal Miguel Ángel Blanco. Aquel fue un suceso que marcó, yo creo, que el fin de ETA. Indiscutiblemente, ese fue el germen que terminó con la banda terrorista ETA. Afortunadamente, no hay mal que por bien no venga, y eso fue una auténtica desgracia y yo recuerdo aquello con muchísima tristeza. Fue el año que murió el 31 de agosto la princesa Diana de Gales, y fue también el 5 de septiembre de ese año murió Teresa de Calcuta,
la famosa monja católica de origen albanés. Y ahí ya nos pasamos al año 2010, que ahí tuvimos la conjunción en el grado cero de Aries, ahí justo ahí en el punto del equinoccio. Pues fijaros ya la portada como venía, ¿no? Cargadita de Bruselas exige a España la reforma de las pensiones. Veníamos del 2008 de- de la gran crisis financiera que en España eh, sobre todo el año 2010, hizo que hubo una gran crisis bancaria. Hubo también el casi rescate o el rescate de la Unión Europea al sistema financiero español, que todavía hemos estado pagando o que estamos pagando y que, bueno, que además es un dinero que se ha perdido, que nadie ha devuelto. El 7 de junio es un suceso muy interesante en Bhopal, en la India, después de muchos años. Lo que pasa es con una gran multinacional y con un país pobre, ¿no? Un tribunal, tuvo que pasar muchos años para que un tribunal condenara a 8 directivos de la empresa estadounidense Union Carbide a 2 años, solamente 2 años de prisión y a pagar unos 10.600 dólares estadounidenses por el famoso desastre de Bhopal, que fue un escape de isocianato de metilo en forma de gas en una fábrica de pesticidas que causó la muerte de más, así lo digo claro, más de 20.000 personas. Y ahí tuvieron que pagar 10.600 dólares de multa. Bueno, eh, en Johannesburgo, en Sudáfrica, finalizó la Copa Mundial de Fútbol, en la que ganó por primera vez y única vez España con el famoso gol de Andrés Iniesta, la época de una gran selección española de fútbol y sobre todo un gran equipo de fútbol que fue el Fútbol Club Barcelona, hoy ya es otra historia. Ah, fue el año que Estados Unidos retiró sus efectivos de Irak. Ah, fue el año, fijaros, en la anterior conjunción, las consecuencias que tiene en esta conjunción el tema de ETA con el asesinato de Miguel Ángel Blanco el 5 de septiembre del 2010. La organización terrorista ETA anuncia en un comunicado a la cadena de televisión británica BBC que hacen un cese de las acciones armadas ofensivas, con lo cual aquí ya es el fin totalmente de la parte terrorista de esta banda. Bueno, también es el año, por ejemplo, de que Wikileaks, famoso Wikileaks, reveló informes sobre delitos y faltas cometidas por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la guerra de Irak. Es el año que la artista, la famosa hoy en día, ¿no? Creo que es la más vendida, la más escuchada, la que más caché tiene a nivel mundial. Taylor Swift lanzó su álbum Speak Now. Ahí, una gran siembra, ahora lo está recogiendo. Y fue el año que empezaron todas estas revoluciones en el norte de África, en Túnez, que se fueron extendiendo en países como Argelia, como en Egipto, como Yemen, incluso en Marruecos, ¿vale? Y fue en España también en el 2011 el nacimiento de lo que se llamó el movimiento 15M, que hizo que aparecieran movimientos que después incluso se convirtieron en partidos políticos, como fue el caso de Podemos, y que han tenido una gran repercusión y un cambio un poco en la forma de actuar políticamente en- en los organismos públicos de nuestro país. Y bien, pues y ahora nos encontramos en el año 2024 esperando ya que esta conjunción pues toque de alguna manera. ¿Júpiter qué es? De alguna manera, pues Júpiter es, es el planeta social. Júpiter para los romanos es el Zeus griego, es el regente moderno de Sagitario y de la astrología antigua también es el regente de Piscis, junto a Neptuno. Es el planeta más grande del sistema solar, es el gran protector, tiene un magnetismo bestial. De alguna manera es esa energía del eterno niño que quiere aprender, es el gran maestro. En la astrología también se puede utilizar como el hermano mayor a la hora de mirar una carta. Es el sentido de la oportunidad,
de alguna manera siempre te da ese impulso a abrir nuevos horizontes, tiene una gran potencia creadora, que a veces también te puede hacer que seas depende cómo lo tengas ahí en tu carta astral, que puedes llegar a ser como un poco demasiado talibán en tus ideas. Eh, es un planeta que da alegría, optimismo, confianza, expansión. Tiene que ver mucho con la autoridad, con la justicia, con la fe, con la gracia, con la moral, con las normas éticas, con la política, con las grandes ideas, con los grandes maestros, con los viajes largos, los viajes al extranjero, porque de alguna manera nos saca de nuestra área de confort, de lo conocido y bueno, tiene mucho que ver con filosofía, con visión, ¿vale? Es un planeta, el gran maestro, de alguna manera, ¿vale? Tiene unos ciclos de 12 años aproximadamente. Y por el otro lado nos encontramos con Urano, que es el planeta que va después de Saturno dentro del sistema solar. Entre medias de Urano y Saturno tenemos ahí a nuestro querido Quirón, que es esa llave que abre esa puerta de los planetas transpersonales que empiezan en Urano. Y Urano es el primer dios del cielo, es el padre universal. Tiene que ver mucho, se ha relacionado con el progreso intelectual, con la genialidad, con la originalidad, con la creatividad, la innovación. No sabe por dónde se va a venir, ¿vale? Mm, ese planeta que de alguna manera te da caos y rebeldía a la vez, excentricidad, es impredecible. Tiene mucho que ver con la utopía, con el futuro, con el altruismo, con los grupos, ¿vale? Porque tiene mucho, es el regente de Acuario. Eh, Tiene mucho que ver con grupos, comunidad, amistad. Es una energía muy antagónica a la luna porque la luna de alguna manera tiene mucho que ver con las raíces, con nuestra memoria inconsciente, con nuestro pasado, nos ata un poco al pasado, y Urano es el futuro, entonces ya pasado y futuro no tienen nada que ver, ¿no? Son cosas, son dimensiones un poquito diferentes, ¿no? Son formas diferentes de ver la vida. Son vidas sin atamientos al pasado, sino buscando cosas que todavía no conocemos. Y siempre de alguna manera nos está mostrando la otra cara de la moneda, esa cara de la moneda que no conocemos, ¿vale? Por eso es difícil de predecir qué puede pasar siempre con Urano. Los ciclos de Urano duran 84 años, con lo cual, bueno, son ciclos largos y bueno, normalmente si la cosa va bien, siempre tenemos un retorno de Urano. En el caso de las conjunciones de Urano-Júpiter, Ah, yo aquí he puesto que la conjunción de Júpiter y Urano es un aspecto astrológico que une los ideales filosóficos y espirituales de Júpiter con el espíritu independiente y vanguardista de Urano. Ah, Esas conjunciones se dan cada 13 o 14 años, a veces son solamente directas y a veces son directas con retrogradación y otra vez directa. Ah, Y aquí pues tenemos pues después de esta conjunción, a los 3 años antes y después de la conjunción tenemos un sextil, que es un aspecto bastante armónico, las cuadraturas que son ahí como esos puntos que tenemos que solucionar, que suelen pasar cada 4 años o 4 años después de la conjunción, los trígonos 5 años y 5 después, estos son también aspectos como muy armónicos, y oposición cada 13 o 14 años, igual que la conjunción, y aquí ya son cuando siempre nos da otra opción. Yo siempre las oposiciones son como diferentes, como la otra cara de la moneda, que en este caso en Urano es como bastante, bastante interesante. En este caso se nos va a dar esta conjunción, lo tengo exactamente aquí, en el grado 21 de Tauro, en el decanato de Virgo. Tauro, ¿qué es? ¿Qué energía se mueve siempre en Tauro? Tauro es un signo fijo, de tierra, es el signo que tiene que ver mucho con los sentidos, con ser práctico, con buscar siempre la seguridad, y es muy importante. Si tuviéramos que poner un adjetivo a Tauro sería
seguridad en todo lo que hace. No pasar, no dar demasiado la nota, sino más bien todo lo contrario, pasar desapercibido porque es sociedad un poco como de seguridad. Y además está en el decanato de Virgo, que de alguna manera es como tener control de esa seguridad, de buscar soluciones eh, para tener, para, para tener esencialmente seguridad. Ah, aquí además con la energía de Júpiter y la energía de Urano juntos, que de alguna manera Júpiter es como una energía de expansión, de nuevos conocimientos, junto a Urano, que son avances, normalmente con Urano siempre se han dado avances, son pasos de gigante en nuestro proceso de evolución, pues en un signo como es el de Tauro, que es un signo de tierra, con Virgo de decanato, que también es un signo de tierra, de alguna manera ya nos está hablando por dónde quieren trabajar estas energías, que no son otros que son los problemas existenciales que actualmente tenemos en nuestro planeta, como pueden ser los problemas de sequías, los problemas de calentamiento climático, los problemas que puede haber de hambrunas, los problemas que pueden tener muchos países con la independencia energética y con tener energía que no tengan afectación al medio ambiente. Entonces, muchos de los avances que vamos a tener hasta el año 37, que es cuando habrá la siguiente conjunción, que ya será en cáncer, de Canato de Piscis en el año 2037, tienen mucho que ver con problemas terrenales, con los problemas y esos obstáculos que nos estamos encontrando a día de hoy. No solamente eso, sino que los gobiernos tendrán como una tendencia a gastar recursos, sobre todo en temas de seguridad e intentar controlar esos problemas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la moneda electrónica, que a lo mejor habréis escuchado bastante por ahí de que esto se va a expandir, pero yo creo que teniendo esta posición en Tauro y con Virgo de por medio detrás, de alguna manera lo que la tentación que van a tener sobre todo los poderosos es intentar regular estas monedas electrónicas, pero hacerlas como parte más del sistema, ¿no? Sistematizarlas dentro de lo que sería el sistema integral de gestión que tiene cada país, ¿vale? Con lo cual es posible no que triunfen los bitcoins, sino que más bien haya bitcoins, pero del Banco Central Europeo, bitcoin con otro nombre, de la Reserva Federal norteamericana, etc, etc, etc. Y después yo también aquí creo que también habrá una sensación, ya se está dando, viendo los excesos que está habiendo ahora con la guerra que hay en Israel y Gaza, con la intervención además ahora de Irán, con otros conflictos que hay en el mundo, estando ahí Tauro, de gastar como muchos recursos económicos en temas de seguridad y buscar muchos países también un poco, porque son muy de Tauro, eh, eh, la autosuficiencia. Es decir, que no tengamos que buscar los recursos más allá de donde están, ¿no? Es decir, si en un país pues se cultiva la fruta que se cultiva, que sea la que se consuma aquí, porque es lo más lógico, no tener que traer la uva de un país o de otro, sino y en recursos, sobre todo de tecnología, en lo que está haciendo, por ejemplo, ahora Europa, pues intentar también tener los recursos suficientes como para que tengamos acceso a la fabricación propia de microchips, de toda esa electrónica que en su momento se dejó de hacer. Esa es la tentación que va a haber. Pero no solamente eso, sino de lo que va a haber mucha tentación ahora es de colonizar esas zonas planetarias donde haya recursos, materias primas necesarias para fabricar esos equipos que están llamados a ser ahora
el hito de esta época, como son sobre todo las baterías para coches, baterías para equipos móviles, para teléfonos, tablets, todo eso para hacer bombillas LED, todas esas materias primas necesarias que muchas veces no las vamos a encontrar en zonas con pocos recursos. Es el caso de Argentina, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Porque que ahí hay bastantes recursos de materia prima que son necesarios para la fabricación de baterías. Y pensar que la batería, ¿qué es? Es un acumulador de energía en este caso. Y Tauro no deja de ser eso, un acumulador, porque a Tauro le gusta almacenar, es el gran almacenador del sistema. Así que bueno, estos son un poco los hitos que pueden marcar un poco esta conjunción que empieza este próximo 21 de abril, el próximo 21 de abril, que además es domingo. Así que mira en tu carta natal en qué casa cae esa conjunción y ahí verás qué dilemas, qué movimientos se van a empezar a mover bastante, sobre todo en temas de autosuficiencia dentro de tu posición en esa casa astral. Bueno, pues es mi presentación. Espero que os haya gustado. Y bueno, seguimos viéndonos en siguientes vídeos. Muchas gracias por vuestra atención. Voy a intentar parar el ordenador y nos vemos en el próximo vídeo. Os dejaré también abajo esta presentación. Muchas gracias.